Bien, bienvenidos a este webinar sobre la pantalla LS Touch. Hoy os vamos a hacer una presentación, primero un recordatorio para aquellos que no conozcáis el producto de la funcionalidad que tiene. Después haremos una explicación de cómo funciona la navegación, porque bueno, este aparato es ante todo un aparato que permite hacer un control central de la instalación KNX y luego iremos al detalle de un ejemplo bastante interesante en cuanto a control de climatización. La LS Touch ofrece varias posibilidades en tema de control de clima, pero hoy nos vamos a centrar en una que os puede resultar especialmente interesante. Bien, la LS Touch es un aparato que en el mercado se posiciona entre lo que serían los pulsadores de KNX básicos y las pantallas más evolucionadas, es decir, es un punto intermedio, un display multitáctil que nos permite pues, realizar una serie de funciones de control y visualización a la vez que termostato, programaciones horarias y otras funciones que ahora veremos. La LS Touch es ante todo un aparato estético, es decir, está integrado dentro del diseño de la serie LS y cubrimos toda la gama de colores que tenemos disponibles en la LS, incluso la parte de colores de Le Corbusier. ¿Esto cómo se ejecuta? Bueno, pues por un lado el marco puede cambiar de color, el marco externo puede ser del color que se quiera y por otro lado, mediante los parámetros podemos hacer que el display en sí, el fondo del display en sí, tenga un color que corresponda con el que hemos elegido el marco. Entonces, eso a nivel estético pues le da mucha potencia. O sea, es un elemento que queda perfectamente integrado o puede quedar perfectamente integrado en la decoración interior de nuestra estancia. Además de ser un producto tecnológico que da las posibilidades técnicas que iremos viendo ahora más adelante. Bien, pues el aparato tiene páginas de favoritos, sensor de proximidad y luminosidad, sensor de temperatura. Podemos dividirlo en 6 zonas en cuanto a la navegación, esto lo veremos ahora. Esos favoritos que hemos dicho antes pues son 5 páginas en concreto de favoritos y podemos establecer un total de 32 funciones de canal. Una función de canal pues puede ser encender una luz, una persiana, enviar un valor, una escena, etc. Programador semanal de 8 canales, termostato incorporado, además de poder realizar el control como auxiliar de los 4 termostatos externos de KNX y también, esta es una cosa bastante nueva, control de 4 máquinas tipo split, tipo pasarelas de Daikin, Mitsubishi, etc. Y también tiene una página para multimedia, para audio, básicamente. Una posibilidad de, o sea, el montaje es como vemos aquí, o sea, hay una hora de montaje y después el marco viene incorporado ya con el aparato, o sea, lleva ya el marco del LS incorporado y lo podemos montar tanto de manera tradicional como también el montaje en la LS0. Una característica muy importante del LS Touch es que no necesita alimentación adicional. Quiere decir que con el KNX, con el bus KNX, simplemente ya se puede alimentar. Lógicamente, tenemos que tener en cuenta que es un aparato con un consumo superior a un pulsador o a un actuador, entonces dimensionar la fuente de alimentación, si es que tenemos varias LS Touch en la misma instalación, pues tenemos que diseñar o dimensionar la fuente de alimentación del sistema para que sea suficiente para poder alimentar esto más el resto de aparatos de KNX. También dispone de un contacto libre potencial, un contacto externo para contacto libre potencial, o sea, como una entrada binaria, o también por un sensor de temperatura. Es decir, si la temperatura de la estancia consideramos que no es la correcta donde está situada la LS Touch, podemos usar una sonda de temperatura para traernos esa temperatura de un retorno de aire acondicionado o de donde sea. Además de esto, también, esto digamos físicamente a través de una sonda, pero a través de objetos de comunicación de KNX también puede tomar la temperatura ambiente que esté midiendo, pues pulsadores de KNX, detectores de presencia, incluso haciendo promedios, con lo cual podemos llegar a tener una temperatura real que sea bastante fiable. Un ejemplo de montaje de esto, un ejemplo de uso,
use case sería pues tener el S-Touch montada a 1,40 de altura, que es más o menos donde se monta, y luego pues un pulsador a 1,5 m, 1,10 m conectado a esa entrada binaria para ejecutar cualquier función del sistema KNX. Y bien, aquí una pincelada de las características técnicas de este aparato. Estamos hablando de una pantalla de 86 milímetros, 3/4 de pulgada, conectable solamente a KNX, la tensión pues la de KNX y el consumo de 60 miliamperios. Y la conexión pues por terminales tradicionales de KNX de siempre. Bien, pues aquí vemos la parte que nos vamos a centrar hoy en esta presentación y es el manejo. Cómo se articulan las diferentes pantallas, cómo relacionamos los favoritos con los rangos, con los menús. Esto es lo que vamos a ver ahora. Bueno, básicamente es multitáctil, entonces podemos hacer gestos, digamos, verticales y gestos horizontales. Es básicamente cómo se articula esta navegación. Además, en la parte inferior central del display tenemos los 3 puntitos que nos dicen contextualmente en qué página estamos, horizontalmente hablando, pero si pulsamos sobre ellos también podemos ir pasando de una página a otra, igual que si hiciéramos un deslizamiento horizontal del dedo. Aquí vemos algunas de las pantallas que podemos tener como ejemplo. Vemos la primera, favoritos de 4 funciones, o sea, digamos que podemos configurar la pantalla para que cuando se despierte, o sea, cuando acerquemos la mano y se despierte, pues nos muestre página de favoritos, pero también podemos ir directamente a páginas como esta que pone aquí, control de iluminación, pues que serán páginas de rangos, o sea, páginas de navegación o páginas de menú directamente. Esto es configurable mediante parámetros. Y aquí vemos algunos ejemplos también de botones de control de persianas, subir y bajar temperatura, termostato, etcétera. Vamos a centrarnos ahora en lo que son las páginas de favoritos. Este modelo de pantalla nos permite tener hasta 5 páginas de favoritos. ¿Favoritos qué son? Pues el concepto tradicional de favorito. Es decir, nosotros hemos definido la cantidad de canales, que pueden ser hasta 32, más luego los termostatos, etcétera. Pues podemos seleccionar funciones de estas y meterlas hasta en 5 páginas de favoritos. Las páginas de favoritos pueden tener un solo elemento, 2 elementos, 3 elementos o 4 elementos, como vemos aquí en la página de composición de página de favoritos. Entonces, bueno, pues ahí vamos jugando con lo que queremos. Y como decíamos antes, nos iremos de una página de favoritos a otra haciendo deslizamiento horizontal con el dedo o bien pulsando sobre los 3 puntitos que hay abajo en el centro de la imagen. Esas son las páginas de favoritos, es una opción. O sea, nosotros podemos navegar por favoritos, pero si tenemos más funciones, queremos ir o queremos hacer una estructura diferente, digamos organizada por estancias, estancias es lo que aquí llaman rangos, la palabra esta rango aparece aquí porque es lo mismo que nos encontraremos en los parámetros del ETS. Bien, pues en rangos es básicamente decir, mira, pues vamos a hacer una página de iluminación o una página para el comedor o una página para lo que sea. Y dentro de esa página meteremos los controles que queremos poner. Aquí en este ejemplo que vemos, pues se habría hecho una página de iluminación donde tenemos hasta 6 controles de iluminación. Pero, como decía antes, pues también podría ser una página a la que llamáramos salón y tendríamos aquí pues, los controles que tenemos en ese salón. También podemos ir pasando de una página a otra con el desplazamiento horizontal. Y luego, pues, tenemos también la página de menú. La página de menú es dentro ya de uno de esos rangos. Bueno, pues metemos aquí las funciones que queremos tener. Aquí tenemos una página de menú donde hemos puesto persianas, luces, un termostato, hemos puesto también para programaciones horarias, para ir a configuración, etcétera. Esto veremos ahora cómo se articula y cómo se hace a nivel de parámetros. Aquí simplemente estamos viendo pues, un poco cuál es el resultado. Bien, en las páginas de parámetros nos encontramos lo que vemos ahí en el recuadro este de color rojo. Sí, tenemos por un lado funciones de canal, por otro lado rangos y por otro lado menú. Son 3 términos con los que ya hemos mencionado ahora mismo.
Bien, el concepto es un poco ir como de abajo arriba. Es decir, primero yo voy a establecer un menú donde habrá unos rangos y luego ahí pues lo llenaremos con funciones de canal. Disponemos de 32 funciones de canal. Funciones de canal, como decía antes, es una luz, una persiana, esos son funciones de canal, un envío de valor. Por ejemplo, un control de luces RGB, un encendido RGB, pues sería también una función de canal. Y luego tenemos termostatos, auxiliar de termostatos y otras cosas. La navegación, como vemos, pues se estructura a partir de un nivel de menú en el cual después podemos acceder a diferentes instancias, es decir, es un nivel que se llama rangos y ahí dentro es donde seleccionaremos finalmente una función de canal. Es decir, tal como lo encontramos presentado en los parámetros de ETS, es como ir de abajo a arriba. Y luego lo que os decía, o sea, aparte de esa estructura, digamos, de navegación, pues tenemos que podemos seleccionar en el límite serían de los 32 funciones más tenemos datos, podemos seleccionar 20, porque son 5 páginas de favoritos a 4 máximo, 4 controles por cada una de las páginas. Podemos seleccionar hasta 20 controles pues que sean favoritos. Otra cosa es que tenga o no sentido, si tengo un total de 32 que 20 sean favoritos puede que sea demasiado, ¿no? Pero bueno, esas son las posibilidades que da el aparato porque también es posible que nos interese hacer una navegación a base de favoritos, o sea, donde no utilicemos los menús y los rangos para nada, porque nos interesa más tener este tipo, solamente un tipo de presentación, digamos, a nivel de desplazamiento táctil de derecha a izquierda, e ir pasando de una página a otra de favoritos. Bien, todo eso es algo que uno tiene que pensar y decir, pues me interesa hacerlo de esta forma. Aquí vemos cómo se configuraría uno de los favoritos, es decir, vamos a los favoritos, en el favorito 1 pues tengo del canal 1 al 32, selecciono cuál quiero utilizar para que sea el botón 1 de ese favorito. Sabemos que aquí en este recorte que se ha hecho de los parámetros, pues tenemos un favorito 1 con solo un canal, por tanto, el que seleccionemos será lo único que aparezca en esa página de favoritos y así, pues, sucesivamente. O sea, podemos tener 2 canales, 3 canales o 4 y entonces en esta página, en esta tabla que pone destino de salto, pues ahí si hemos seleccionado que son 3 canales de favoritos, pues tenemos 3 campos para asignar. Importante, muy importante. Por defecto, la LS Touch viene para que cuando arranque presente la página de favoritos. Si no hemos seleccionado aquí ninguno, nos aparecerá una página donde veremos simplemente todo en blanco con una especie como de I en un circulito metido adentro, en el medio. Eso es un problema que a veces, bueno, problema no, no es un problema como tal, es que es así, pero a veces nos han reportado, oye, que tengo un LS Touch que la arranco y me parece que hay una página con una I y no puedo hacer absolutamente nada. Claro, porque no sabe dónde ir. Es decir, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si la dejamos con viene por defecto, que por defecto es que cuando arranque tenga la página de favoritos, pues claro, tenemos que tener algún favorito seleccionado, porque si no, no vamos a ver nada en la página inicial. ¿Y cómo pasamos si lo que queremos es pasar de favoritos a página de menú? ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues lo que decía, la página de inicio podemos seleccionar que sea o un favorito, o una página de menú, o una página de rangos, de zonas. Bien, eso una vez lo seleccionamos, pues cuando arranquemos la pantalla siempre arrancará de esa forma. ¿Y cómo pasamos de uno a otro? Bien, pues si vamos, hacemos, digamos, el desplazamiento del dedo de arriba a abajo, desplazamiento vertical hacia abajo, pasaremos a la página de favoritos. Y si hacemos desplazamiento hacia arriba, pues veremos la página de menú. Es decir, así es como podemos navegar entre los favoritos y el menú. Esto es un tema un poco de sentido común. O sea, si esto estamos poniendo el S-Touch en una vivienda particular, podemos complicarlo todo lo que queramos siempre y cuando nuestro cliente final pues bueno, quiera complejidad y quiera meter muchas cosas en un determinado aparato y él sabe cómo funciona. Si esto lo planteamos para un hotel o algo parecido, no tiene sentido porque a nadie se le va a ocurrir, o probablemente a nadie se le ocurra, tirar el dedo arriba abajo para ver estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, esto lo tenemos que tener pues muy en cuenta, ¿no? Para estos casos podemos
optar también por restringir. Es decir, imaginemos que esto lo quiero poner pues, en una habitación de hotel y yo quiero que simplemente se presente favoritos. O sea, lo quiero utilizar como si fuera un termostato, hago una página de favoritos con 3 botones, una para subir y bajar la temperatura, otro para encender y apagar el clima y un tercer botón para cambiar la velocidad del ventilador. Bien, pues si a mí me interesa que la pantalla no salga de ahí, que eso sea como si fuera un termostato, pues ¿qué haré? Puedo desactivar los gestos verticales y decirle que arranque con una página de favoritos que yo diga. De esa forma, por mucho que haga el gesto vertical hacia arriba o hacia abajo, la página no va a cambiar nunca, se va a dejar siempre en favorito, en un favorito o más favoritos, pero va a estar siempre en este nivel. Bien, son opciones que da. Es decir, podemos desactivar los gestos verticales para o bien estar siempre en menú o bien estar siempre en favoritos. Vamos ahora a ver cómo se configuraría un menú. Bien, los menús tienen 9, es como una especie de 3 en raya, o sea, tiene 9 campos. Y aquí en los parámetros vemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues eh, no se trata de ponerlos todos uno detrás de otro. No siempre se trata de eso, quiero decir. Si tengo los 9 para rellenar, pues perfecto, voy del 1 al 9 y ya está. Pero imaginemos que solo tengo, por ejemplo, dos. Tengo dos destinos a los que ir, ¿no? O sea, digamos que de estos campos, pues solo voy a rellenar dos. Bueno, pues a lo mejor, en lugar de rellenar el 1 y el 2, pues los asigno al 1 y al 3. ¿Por qué? Porque así queda como más simétrico. Si pusiera el 1 y el 2, me quedarían los dos botones de arriba e izquierda rellenados y luego hay una esquinita a la izquierda y el resto todo vacío. Ven, también lo puedo distribuir. O imaginemos que hago un menú donde solo tengo un destino porque quiero que sea un termostato nada más, ¿no? Pues ahí seleccionaré el número 5, que es el centro de la cuadrícula. Esto es una cuestión estética, pero es importante. Y eso ya os aparece de manera, digamos, contextual en los propios parámetros del aparato. Y los rangos, pues lo mismo. Es decir, los rangos, recordemos que los rangos son como zonas. Dentro de cada uno de los rangos, aquí tenemos el rango que sería el rango 1, salón y cocina, es decir, de menú hemos pasado al rango 1. En la diapositiva anterior veíamos pues, que había unos destinos. Un sería el rango 1, que es salón y cocina. Recordemos que rango quiere decir zona. Y aquí pasa igual. Aquí tengo en total de 6 campos, pues de los cuales he seleccionado de las dos filas de arriba, del 1 al 6, lo que es los circulitos de color rojo. También podría haber dicho, mira, pues me salto el 4, el 5, el 6 y voy directamente al 7, 8 y 9, me quedo 1, 2, 3, 7, 8 y 9 y entonces lo tengo como más simétrico, ¿no? Digamos, el espacio en la página, en lugar de que el espacio en blanco esté abajo, que esté en medio. Bien, pues todo esto es algo con lo que podéis ir jugando. Como decía, a nivel estético y funcional, a nivel de funcionamiento como tal no tiene ninguna repercusión. Bien, pues ahora esto era en cuanto a la navegación. Ahora vamos a ir a un tema muy interesante que es el ejemplo de control de clima, del que os comentaba al principio de esta presentación. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a un tema muy concreto, es decir, una cosa que se nos puede dar fácil o se da con una cierta frecuencia y es que tengamos que controlar un solo radiante normal de agua, con sus colectores, con agua caliente y demás, y además tengamos un apoyo por fancoil, pero en este caso no un fancoil de agua, sino una máquina de expansión directa. Es decir, máquinas pues, de bomba de calor, básicamente. Bien, pues eso es un control que muchas veces suele ser complejo, o sea, a veces esto cuesta de hacer, cuesta de tirarlo delante, incluso a veces según cómo se monte hay que utilizar lógicas y demás, pero la buena noticia es que el S-Touch tiene eso totalmente resuelto, tiene una función pensada exclusivamente para hacer esto que estoy diciendo en este momento. Es decir, partiríamos de un S-Touch como termostato, un actuador pues, de 6 salidas, por ejemplo, para controlar diferentes colectores, ¿no? Pero bueno, aquí utilizaremos una salida de estas para controlar pues, una zona de sol radiante. Y luego tenemos un interface de comunicación con sistema de expansión directa.
Es decir, estamos controlando esto, por un lado, como calefacción básica, el suelo radiante, y el fan coil, en este caso un sistema de expansión directa, se utiliza como calefacción adicional en invierno, pero como refrigeración básica en verano. Es decir, ese fan coil será el único sistema que yo tendré en verano, será el básico, y en cambio en invierno funcionará como apoyo. Es decir, toma un rol de sistema principal en verano y de sistema secundario en invierno o adicional en invierno. Esta es la parte que suele ser difícil de ejecutar y para eso el STouch tiene un algoritmo o una configuración ya especialmente pensada. ¿Cómo se hace? Pues bueno, básicamente, si vamos a los parámetros, lo que tenemos que hacer es, bueno, como en cuando pongamos el termostato del STouch, lo primero que tenemos que hacer es decirle qué queremos ver en la página del STouch. En este caso sería pues el elemento mando deslizador, lo que marcaríamos, que es la ruedecita para poder ajustar la temperatura. Y luego activaremos también el botón on-off, o sea, para tener un botón on-off dentro del termostato para desactivar el control de clima cuando queramos. Y aquí lo que le estamos diciendo es que tiene calefacción y refrigeración principal y adicional. Y además le estamos diciendo que activamos el control de ventilador o control de máquina de aire acondicionado. O sea, lo que le estamos diciendo es, mira, yo tengo una máquina de aire acondicionado que es de expansión directa, pues vamos a activar esto para que puedas controlar las dos cosas a la vez. Y la parte importante es que el ventilador, es decir, el fan coil como tal, va a funcionar para la refrigeración principal y para la calefacción adicional. Es decir, será en invierno el adicional y en verano pues será el principal. Esa es la única configuración que tenemos que decir. Es decirle que tenemos una máquina adicional para aire acondicionado. Básicamente eso. Después, claro, le tenemos que decir, oye, pues mira, tú en invierno estás teniendo un sistema básico que es el suelo radiante y un adicional que es el fan coil. ¿Cuándo tiene que activarse el fan coil? Pues el fan coil en invierno tendrá que activarse cuando la diferencia entre la temperatura que yo quiero tener y la temperatura, o sea, la consigna de temperatura real sea más de 3 grados. Si yo, por ejemplo, quiero llegar a 21 grados, en el momento que esté a 18 grados o por debajo, entonces me activará el fan coil para que lleguemos más rápido hasta la temperatura de consigna. Sin embargo, la diferencia entre el básico y el adicional en refrigeración será cero. ¿Por qué será cero? Pues porque en verano resulta que el fan coil ya es el sistema principal. Por tanto, la diferencia entre el principal y el adicional no existe porque es que ya es el principal. Bien, con estos parámetros que he marcado antes, recordemos que ya le estoy diciendo que tengo una máquina de aire acondicionado adicional y ahí se acaba la historia. Es decir, no hay mucho más en cuanto a parametrización. O sea, básicamente lo que le he dicho es tengo un sistema adicional para calor en invierno, pero que es principal para frío en verano. Y activo el ventilador para hacer este control. Y entonces nos aparecen unos objetos de comunicación que son los mismos que necesita un interface de aire acondicionado. O sea, aquí lo que estamos viendo ahora son objetos de comunicación del interface de aire acondicionado, en este caso de Intesis, que lo que me pide es tener un on-off, tener una consigna y tener una temperatura real, para decirle yo cuál es la temperatura real que tenemos en el ambiente en este momento. Bien, pues estos son mismos objetos, son los que nos da la LS-Touch. O sea, el LS-Touch, al yo haber activado esa parte de activación de una máquina de acondicionado, pues vemos ahí abajo que tengo el objeto 256, 257, donde yo le digo el on-off de la máquina de acondicionado, la velocidad del ventilador y el 232, donde le digo la temperatura real y la temperatura de consigna, que es el 234. Nada más. O sea, esos cuatro objetos de comunicación son los cuatro que tengo que relacionar con el interface del acondicionado. Y luego, el otro objeto, el 246, que es el de control válvula suelo radiante, pues será lógicamente que irá al actuador correspondiente para abrir o cerrar la válvula de suelo radiante de zona. Aquí vemos las direcciones del grupo relacionadas con el actual de calefacción, que es esa misma dirección del grupo 213 que veíamos antes, con su reenvío de estado, y ya está. Así de sencillo. Es decir, ¿cuál será el resultado? El resultado será que el cliente final le dará al on-off o le dará al on del termostato y le dirá quiero 21 grados.
y en la LS Touch ya se buscará la vida para activar el solar radiante, para activar además el fan coil en modo apoyo si es que estamos en invierno, para activar el frío si estamos en verano, etcétera. Y no tenemos que hacer absolutamente nada más. Y bien, pues hasta aquí llega esta explicación. Ahora vamos a ver esta demostración en una LS-Touch real, bueno, para ver los menús y cómo queda todo esto que estábamos comentando, y también esta parte del control del termostato. Vamos ahora a ver el resultado de esa configuración que hemos hecho, los parámetros, ya aplicada en una LS-Touch real. La página de inicio, en este caso, es la página de favoritos. Navegaremos hacia la página menú principal deslizando hacia arriba y aquí vemos dos estancias, dos rangos. Por un lado el comedor y por otro lado un dormitorio. Vamos aquí al comedor o salón cocina, donde tenemos, por ejemplo, el control de una persiana del comedor. Podemos ajustar su altura en varios niveles. Ahora volvemos atrás, de nuevo, a esa zona de salón y cocina y seleccionamos el control de iluminación, la luz sofá, por ejemplo. También podemos regular su intensidad. Regresamos de nuevo al menú y ahora pues tendríamos el control del aire acondicionado en este caso. Vamos a navegar ahora hacia otro rango, hacia otra zona, que sería dormitorios, donde también tenemos varios controles, uno de los cuales pues es el control de aire acondicionado, donde teníamos un control muy parecido al de salón y cocina. También podemos navegar pulsando los puntitos que hay debajo, entre un rango y otro. En lugar de desplazamiento horizontal, lo hacemos así. Deslizamos de arriba para abajo para volver de nuevo a favoritos y en los favoritos podemos hacer igual. Podemos navegar de un favorito a otro pues con desplazamiento horizontal o bien pulsando sobre los puntos que tenemos abajo. Aquí tenemos el termostato de una de las zonas, pulsación larga, entramos en la página de detalle donde podremos, pues entre otras cosas, vemos ajustar la temperatura de consigna y vemos esas rayas que nos dicen que hay demanda de calor en este momento. Si bajamos, pues esas rayas nos dirán que la demanda de calor va bajando. Vemos que ahora solo queda una onda vertical. También podemos ir a otra página del termostato, que es el del control de velocidad. Lo ponemos en modo manual y ahí podemos ajustar las velocidades manualmente. Cuando tengamos hecho, pues navegamos de nuevo a la página principal del termostato, donde vemos también el botón on-off. Bien, regresamos de nuevo a la página de favoritos y aquí estamos, donde podemos ajustar también la temperatura de consigna directamente sin entrar en la página de detalle, porque es la función principal que hacemos con el termostato. Y bueno, pues este sería un poco el resumen del funcionamiento de la LS Touch.